Tengan a todos muy buenos días. Nosotros tenemos el gusto de poder socializar sobre el tema de la revolución industrial, la primera y la segunda. Nuestro grupo está conformado por Daniel Aguilar, Jocelyn Domínguez, Arely Hernández, Quechua Valencia y su servidora Fátima Herrera. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Daniela Alexandra Bernal Aguilar y les vamos a hablar de la revolución industrial, que esa fue un proceso de transformación económico, social y tecnológico que comenzó en la segunda mitad del siglo VIII, en el año 1760 en Reino Unido, Gran Bretaña. Se caracterizó por el cambio de una economía rural basada en la agricultura y el comercio a una economía urbana industrializada y mecanizada. En este periodo fue un punto de inflexión en la historia, que fue un aumento significativo en la producción y disminución en el tiempo de producción. Esto gracias a las invenciones tecnológicas como la máquina de vapor y la construcción del ferrocarril. Las principales características son el reemplazo del trabajo manual por el trabajo de fábricas industriales, la invención del ferrocarril, eso para la mejora del transporte, la creación de la máquina de vapor, que esa permitía trasladar naves grandes a mayor velocidad, la construcción de carreteras y canales, que esa permitía mejorar el transporte. Grandes cambios tecnológicos que fueron la base de la producción industrial, la inversión privada y la producción masiva de mercancías, bajo costo en la producción gracias a las máquinas y mano de obra. Puntos claves. Algunos de los puntos claves de la primera revolución industrial fueron: la revolución industrial fue ese momento en el que Inglaterra reinventó el mundo con máquinas, humo y mucha energía. El mundo ya no volvió a ser igual. Otro de estos puntos fue que la máquina de vapor se convirtió en la estrella de la época, junto con el hierro y el carbón, abriendo un mundo de posibilidades. Fue una época también de grandes avances en el transporte y producción, remodelando la estructura social. Ventajas. El trabajo. En la revolución industrial se abrieron nuevas posibilidades debido a las fábricas. La gente pudo tener más oportunidades laborales. El crecimiento de las ciudades. En las ciudades se instalaron lo que son las fábricas, abriendo nuevas posibilidades de trabajo. Las expansiones económicas. En las ciudades no solo se instalaron las fábricas, sino lo que fueron las escuelas, los hospitales o las estaciones de ferrocarriles. Desventajas. La contaminación. La industrialización provocó la contaminación de lo que fue el agua, el aire y el suelo debido a las emisiones que provocaban las fábricas. El aumento de las jornadas laborales. Los trabajadores a menudo experimentaban largas jornadas laborales con bajos salarios y malas condiciones en lo que es en el trabajo. El desplazamiento de trabajadores. La industrialización y la mecanización provocó lo que fue el desplazamiento de trabajadores de las zonas rurales a lo que son las urbanas. Causas. Revolución agrícola. Fue un cambio en la forma del trabajo. El trabajo manual fue reemplazado por el uso de maquinarias agrícolas. El ascenso político de la burguesía. La burguesía comenzó a exigir un papel más a fondo en lo que es la toma de decisiones políticas, concluyendo así con la introducción de los miembros de la burguesía en las decisiones del gobierno. Consecuencia. Transformación social. La primera revolución industrial transformó la estructura social, dando lugar a una nueva clase obrera industrial. El crecimiento económico. La industrialización provocó también lo que fue el crecimiento económico al aumentar el crecimiento de la economía. A continuación, seguiré hablando acerca de la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial inició a partir del año 1870 y se extendió hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en el año 1914. En esta segunda revolución industrial, a diferencia de la primera revolución industrial, que solamente se limitó en Gran Bretaña, la segunda revolución industrial se extendió a muchísimos más países de Europa Occidental, por ejemplo, Alemania, y posteriormente se extendió a muchísimos más países como Estados Unidos y Japón.
Las innovaciones de la segunda etapa de la revolución industrial produjeron profundos cambios tanto en la producción como en el transporte, en las comunicaciones, las formas de vida, entre otros. Gran parte de estas innovaciones se dieron gracias a las nuevas fuentes de energía, por ejemplo, la electricidad. La electricidad posibilitó nuevos medios de transporte, así como nuevos medios de comunicación. Por ejemplo, la radio, el teléfono, el cinematógrafo, entre otros. Así también, la electricidad permitió la creación de nuevos inventos que favorecieron a la sociedad. Por ejemplo, en el año 1879, Thomas Alva Edison inventó un tipo de lámpara de filamento de carbono, lo cual permitió que muchos más hogares y empresas tuvieran este alumbrado, así como también las calles públicas, y eso también contribuyó a la disminución de la violencia. El petróleo. En el año 1859 se perforaron los primeros pozos para extraer este material, lo cual contribuyó al desarrollo de combustibles que permitieron obtener combustibles líquidos, los cuales posteriormente se utilizaron en motores de combustión interna y posteriormente también contribuyeron a la creación de automóviles y de aviones. Eso es todo. Voy a hablar sobre las consecuencias sobre la revolución industrial, cambio de la estructura, hubo grandes cambios del área rural, donde se pasaban más a la industria, en urbanización, donde lograron de la área rural se iban para la parte, en la urbanización hubo bastante cambio de la parte rural, cambiándose a la parte urbana. La mayor parte de las personas iban a cambiar de trabajo, donde trabajaban en empresas grandes, donde habían maquinarias, algo que no se había visto anteriormente. Era algo sorprendente en el sentido que habían maquinarias que trabajaban a base de electricidad, entre otros. Crecimiento económico. Hubo un crecimiento económico gracias a las industrias que lograban dar trabajo, abastecían a la gente con trabajo de zapatería, alimentos, entre otros. Era un amplio ese camino. Mejoras en el nivel de vida. Como hablaba anteriormente, había una economía muy estable, pero también en la parte esa que había en las consecuencias y causas, había un cierto sector que no tenía una igualdad económica. Había desigualdad económica entre los trabajadores de industrias. Las áreas rurales ya no producían a mayor, solo producían una poca cantidad comparando con industrias de ese tipo. Desigualdad social es lo que estaba mencionando anteriormente, donde los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres. Era un problema social entre ese momento. Impacto ambiental. Podemos hablar sobre el impacto ambiental. Industrialización. Hubo un impacto ambiental, había contaminación de ríos, contaminación de aire, más quema de carbono, haciendo que las personas vivan en miserias de los que viven a la orilla de las empresas de ese tipo. Descubrimientos de la revolución, había más creación de industrias químicas y químico-petróleo, donde estudiaban el petróleo, cómo extraerlo, había máquinas petroleras, donde sacaban el gas, donde sacaban bastantes material. El petróleo los usan para la comida, para el área de cocina, ropa, entre otras cosas. La segunda revolución industrial fue un periodo de transformación tecnológica, económica y social. Mi nombre es Fátima Herrera y a continuación les daré algunas características de la segunda revolución industrial. La primera característica entre todas es la industrialización avanzada, ya que ésta se caracterizó por un mínimo aumento en la producción industrial, especialmente en lo que son el acero,
la electrización y la química. Otra característica es la expansión del transporte. La segunda revolución industrial dio un gran avance en lo que es el transporte, por ejemplo, la construcción ferroviaria extendida, la introducción de automóviles y el desarrollo de barcos de vapor, ya que todo esto facilitó aún más el comercio a nivel internacional. Otra característica es el crecimiento de las ciudades. Gracias al crecimiento económico impulsado por la industrialización, atrajo a una gran cantidad de personas del campo a buscar trabajo en las fábricas y empresas, ya que todo esto condujo al crecimiento urbano y a la formación y creación de algunas empresas o algunos centros industriales. Otra característica es el auge del capitalismo, ya que gracias a la segunda revolución industrial fortaleció aún más el sistema capitalista y gracias también a la expansión de las fábricas y el crecimiento de las empresas, ya que todo esto fue a una mayor concentración en manos de los empresarios. Y una última característica es el impacto en la sociedad, ya que la segunda revolución industrial impactó, cambió mucho la vida de las personas, el trabajo, la educación y la cultura. Muchas gracias por ver este video y si tienen alguna pregunta, hacérnosla saber. Gracias.